Por favor, recibamos en este escenario en Buenos Aires, Argentina, al señor Gavin Wood. Cheers, Ursula. Thank you. Gracias, veramente. Es un placer estar aquí. Primero, unos cuantos agradecimientos. El Decoded, como supongo que todos sabéis, es un evento global. Hay un montón de diferentes Decodeds llevándose a cabo. Hay mucha gente que ha trabajado muy duro en las últimas semanas para lograr esto. Entonces quiero hacer algunas menciones. Jimmy y su equipo, muchas gracias por hacer que esto cruce la línea de meta. Gracias a Alex, Marina, los chicos de Adlib por organizar este gran festival. Gracias a todos nuestros embajadores. Os he conocido a algunos de vosotros en los últimos días, pero a los que no he conocido les extiendo mi gratitud. Gracias a ustedes para venir aquí. Bien. Hoy quiero hablar un poco sobre lo que he estado trabajando durante el último año. Y espero que pronto llegue a fructificar. Pero quiero dar una pequeña introducción sobre lo que es y por qué lo estamos haciendo. Entonces, gobernabilidad. Es un elemento bastante central de Polkadot. Creo que es razonable decir que hemos sido líderes principales al tratar de impulsar nuevos modelos y conceptos interesantes, probarlos y experimentar. ¿Por qué nos importa? Bueno, Polkadot y, para el caso, todas las parachains en Polkadot y el ecosistema Dotsama son inherentemente actualizables. Es una cosa fantástica. Usamos WebAssembly para hacer estas cosas adaptables, cambiables y evolucionables con el tiempo. Pero para llegar a una decisión sobre lo que debería cambiar, es necesario que haya algún proceso de toma de decisiones. En las organizaciones centralizadas normales, es básicamente el CEO o uno de los delegados del CEO quien decide a dónde va un producto con el tiempo. No podemos hacer eso en un ecosistema descentralizado. No. O al menos no deberíamos hacerlo. Entonces queremos tener un mecanismo, un proceso para llegar a una decisión colectiva sobre cómo y cuándo debe evolucionar un protocolo. Y eso básicamente es gobernanza. El estado actual de gobernanza, con el que supongo que la mayoría de vosotros estáis al menos un poco familiarizados, pero en caso de que no lo estéis, hay un sistema tricameral, 3 cámaras. Hay un comité técnico. No hace mucho, pero tienen algún poder. El consejo, que hace bastante, tiene bastantes poderes. Y el último poder recae en los poseedores de tokens, que votan sobre las cosas a medida que surgen. Hay algunas cosas interesantes que se nos ocurrieron e implementamos. El sesgo de quórum adaptativo es básicamente una forma de tratar de manejar la idea de que debería haber un quórum, una participación específica. Pero también el hecho de que en realidad no hay mucha gente que se presenta para tantos votos y todavía necesitamos algo que prácticamente funcione. La votación por convicción, básicamente, bueno, entraré en eso en un momento. Y delegación. Bien, entonces, ¿qué tiene de bueno? Bueno, la votación por convicción es genial. Nos aleja del tipo tradicional de que si tienes más monedas obtienes más poder o influencia hacia un... Si tienes en mente los intereses a largo plazo de la red, obtienes más influencia. Básicamente te permite bloquear en Polkadot o la parachain y al hacerlo multiplicar la cantidad de influencia que de otro modo tendrías. Y la delegación permite básicamente holders pasivos.
Esto está tomado de la noción de democracia líquida, donde esencialmente puedes delegar tu poder de voto a alguien que crees que tomará buenas decisiones en tu nombre. Pero ¿cuál era el tipo de elementos malos? Quiero decir, fue diseñado para ser lento, para ser seguro. Pero bueno, eso no quita el hecho de que es muy, muy lento. Según la programación normal, una propuesta tarda unos 2 meses en pasar por la etapa de votación y finalmente se promulga. Es bastante torpe, solo puede ocurrir un referéndum a la vez. Básicamente es un periodo de 28 días en el que solo sucede una cosa, no es muy ágil. Y es bastante inaccesible. Si presentas una propuesta para votar en Polkadot Network, lo más probable es que nunca se vote porque no hay tantos referéndums que lleguen a la etapa de votación. Y el elemento feo, digamos la descentralización, en el sentido de que hay elementos centralizados. El Consejo es un elemento centralizado. Sí, se votó, por lo que en cierto sentido rinde cuentas, pero no obstante, hay personas cuyos nombres están un poco arriba y están tomando decisiones que afectan a las personas. Y esto es un riesgo de centralización. Desafortunadamente, no podemos usar el poder mágico del HDMI, así que no puedo enseñaros el vídeo de YouTube, pero es bueno. Y si miráis las diapositivas después, esta pequeña cosa azul es en realidad un enlace a una gran escena de una gran comedia llamada Red Dwarf. Probablemente no muchos de vosotros lo conoceréis. De todos modos, la solución. La solución es doble. Lo primero es reducir las barreras. Hacer las cosas fáciles, baratas. Hacemos que sea fácil y económico hacer una propuesta sobre cómo debería cambiar un protocolo para lo que debería hacer la red. Hacemos que sea fácil y barato conseguir que se voten esos protocolos. Y hacemos que sea fácil y barato que la gente vote en ellos. También eliminamos estos artefactos centralizados en la medida de lo posible, por lo que quitamos el consejo y eliminamos el comité técnico. Todo bien, genial, suena fácil. Referéndums ilimitados en todo al mismo tiempo. Esta es una imagen de una reencarnación moderna del juego Missile Command, donde básicamente estos misiles provienen de la parte superior de la pantalla. Y tienes este tipo de armas en la parte inferior y tienes que disparar misiles hacia arriba para tratar de alcanzar los misiles antes de que bajen y golpeen tus ciudades. A medida que se vuelve cada vez más difícil, a medida que juegas, más y más de estas cosas caen desde la parte superior de la pantalla. Bueno, esto es algo así como lo que estamos haciendo con el nuevo tipo de propuesta de gobernanza. Si puedes tener referéndums ilimitados de todo a la vez, entonces tienes este tipo de propuestas potencialmente malas. Y tienes un número limitado de actores responsables de que las derriben antes de que se promulguen y hagan algo malo para la red. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo seguro? Bueno, hay algunas maneras en que podamos hacer que esto sea seguro. Una de ellas es que limitamos el número de decisiones activas que se están ejecutando al mismo tiempo, de modo que no hay demasiado para que nadie lo considere. Cuantas más cosas hay que considerar, menos tiempo puedes considerar cada una y mayor es la posibilidad de que algo suceda que no esperabas. Si limitas el número de decisiones, obviamente eso reduce ese riesgo. También podemos restringir las posibles repercusiones de estos referéndums, estas propuestas. Esto es esencialmente reducir la peligrosidad de esta especie de misiles que vienen desde arriba si caen y golpean. Otra cosa que podríamos hacer es exigir una participación o niveles de aprobación muy altos antes de aceptar, antes de permitir que se apruebe un referéndum y que se noten sus repercusiones. Y finalmente, también podemos aumentar los plazos generales necesarios para la toma de estas decisiones. Más tiempo significa que más personas tienen suficiente tiempo para considerar las consecuencias, las repercusiones, si realmente creen que es una buena idea.
tienen más tiempo para votar a favor o en contra. Podemos aumentar el periodo antes de que comience la votación. Podemos aumentar el periodo mientras se lleva a cabo la votación, tal vez cuando parezca que va a pasar. Podemos tener un periodo en el que lleguemos. ¿Estás realmente seguro de que quieres que pase? E incluso podemos aumentar el periodo después de que finalice la votación. No para rechazarla, posiblemente para cancelarla. Pero también en caso de que las personas realmente no estén de acuerdo con lo que significa la propuesta para la red, para el protocolo, y así poder tomar ellos mismos las medidas correctivas correspondientes. Ahora, seguridad y agilidad. Es un poco como esta antigua seguridad y conveniencia. Hay una compensación. Tienes una barra deslizante. Puede ser muy seguro, pero no muy ágil, o puede ser muy ágil, pero tal vez no tan seguro. La versión 1 de gobernanza restringió la actividad e introdujo la confianza, introdujo estos órganos centrales y restringió la cantidad de actividad básicamente a un referéndum por mes. Y por eso se volvió seguro, por esa razón. Pero queremos algo más ágil, más rápido, más flexible y menos centralizado. Por lo tanto, la gobernanza 2 nos permite usar muchos de estos elementos para hacer que la gobernanza sea segura, para lograr un equilibrio más óptimo, un equilibrio óptimo y adaptativo. Con lo que quiero decir que para diferentes tipos de referendos podemos tener diferentes tipos de medidas de seguridad. Entonces lo que estamos haciendo esencialmente es restringir cosas como el rendimiento. Vamos a aumentar cosas como los periodos de votación, el tiempo, dependiendo del daño teórico o esperado que podría causar cualquier referéndum en particular. Si podemos clasificar un referéndum como de bajo impacto, entonces no necesitamos ser tan conservadores con nuestras salvaguardas. Y esto es todo. Entonces no todos los referéndums, no todas las propuestas son iguales. En la versión 1 de gobernanza todos fueron tratados por igual. Pero aquellos de vosotros que tenéis conocimiento técnico, hay dentro de Polkadot y dentro de Substrate, las parachains construidas en Substrate, que creo que son todas, dentro de estos frameworks, hay un nivel de privilegio con el que el código ejecuta. Se llama Origin. Y hay diferentes orígenes para denotar diferentes niveles de privilegio. Es un poco como el tipo de usuario o algo así como un sistema operativo Unix. Entonces, en una propuesta en realidad hay dos cosas diferentes. En una propuesta está lo que quieres hacer, la operación. Por ejemplo, gastar $100 de la tesorería sería una. Implementar una parachain, hacer una nueva parachain de sistema en el slot e implementar algún código. Diferentes tipos de cosas que podrías querer hacer a través de la gobernanza. La otra cosa que constituye una propuesta es el origen, que es básicamente el nivel de privilegio con el que se ejecutará esta operación. ¿Quién o qué está autorizando que suceda esta operación? La mayoría de las operaciones requieren un origen particular. No todas ellas, algunas de ellas pueden trabajar con muchos orígenes diferentes. Un ejemplo de eso sería la operación de transferencia. Utilizas esto todo el tiempo si quieres transferir algunos tokens DOT o tokens Kusama o cualquier otro token de red desde tu cuenta que controlas a otra cuenta. Esto es una operación, se llama transferencia. Lo envuelves en una transacción y lo envías a la red. Ahora lo que hace la red es verificar y dice, vale, ¿quién autoriza esta transferencia? Y luego el origen que está comprobando es el origen firmado. Significa que has firmado la transacción. Has probado que eres tú, realmente eres tú quien quiere autorizar esta transferencia. Y se asegura de que esa prueba esté ahí, que el origen esté firmado. Ahora, lo que hacemos en la gobernanza también es decir, mira, hay muchos tipos diferentes de orígenes que hacen o autorizan muchos tipos diferentes de cosas. Algunas de ellas son de alto impacto, algunas de ellas son de bajo impacto. Y tenemos una pista diferente, un tipo diferente de canal para cada tipo de origen. Y cada una de estas pistas puede tener diferentes parámetros, diferentes umbrales.
Y podemos asegurarnos de que estos parámetros, estos umbrales, sean menos estrictos para las pistas que solo pueden pasar cosas de impacto relativamente bajo y tengan parámetros más altos, más conservadores, umbrales más altos para aquellas que son inherentemente más peligrosas. Pensemos en algunos orígenes. Root es el origen todopoderoso en las cadenas Substrate, Polkadot, Kusama, todas las cadenas que conocéis. Esto es con lo que todo se ejecutaba en el antiguo sistema de gobierno. Solo había un nivel y era el nivel de superusuario. Puede hacer cualquier cosa. Tenemos otros orígenes, tenemos Parachain Admin, que puede crear una nueva parachain. Si quieres implementar un sistema de parachain, no necesitas hacer nada, solo necesitas ser capaz de hacer esto. Parachain Admin puede hacer esto. Big Spender, ese es otro origen. Big Spender puede gastar un montón de tokens del tesoro. Tipper es como un gasto súper bajo, puede transferir solo unos pocos tokens del tesoro. Y es fácil ver que el impacto de cada una de estas cosas es diferente. El impacto de poder potencialmente hacer cualquier cosa es mucho mayor que el impacto de poder gastar, no sé, 10 DOT del tesoro. Entonces hay algunas cosas que podemos personalizar dentro de estas pistas de referéndum. Periodo previo. ¿Cuánto tiempo toma antes de votar? La votación realmente importa. Periodo de confirmación. Una vez que parece que se va a aprobar un referéndum, ¿cuánto tiempo debe seguir aprobándose antes de que realmente lo aprobemos y finalicemos el referéndum? Requisitos de participación y aprobación. Básicamente el pan de cada día para un sistema de votación. ¿Cuántas personas se han molestado en votar? Y de esas, ¿cuántas de ellas realmente quieren que se apruebe? Y luego, ¿cuántos referéndums se pueden llevar a cabo al mismo tiempo? Hay algunas cosas que si son de bajo impacto, puedes tener muchas de ellas sucediendo y realmente no importa. Pero si tiene un impacto muy alto, tal vez quieras restringirlo para que solo ocurran unas pocas o incluso una a la vez. Echemos un vistazo al ciclo de vida de un referéndum en la versión 2 de gobernanza. Hay algunas etapas por las que vamos a pasar. La primera etapa es proponer. Puse el sombrero de vaquero porque es como lo más vaquero del momento. Es como que todas las otras cosas son como decidir, pensar y considerar. Esto es vaquero, esto es como si no importara. Vamos a tener un montón de propuestas. No hay límite en el número de propuestas por cuenta, no hay límite en el número de propuestas en total. Cualquiera puede proponer un referéndum en cualquier momento. Tan pronto como propongas un referéndum, todos en el ecosistema de tu cadena pueden votarlo. Es una barrera de entrada ultra baja. El monto del depósito es la cantidad mínima con la que podemos seguir para evitar que la cadena se infle. Es muy bajo. Vaquero, dispara desde la cadera. Luego nos ponemos serios. Una vez que tengamos todas estas propuestas, todos estos referéndums en los que la gente está votando, tenemos que decidir si se debe aprobar un referéndum. Los referéndums o estas propuestas quedan indecisas. La gente puede votar en ellos, pero todavía no vamos a tomar ninguna acción. 3 cosas deben suceder antes de que estemos listos para tomar alguna acción. Lo primero es que se debe pagar un segundo depósito. No tiene que ser la persona que puso el referéndum original. Puede ser un grupo de personas que se juntan y hacen ese depósito. Pero la idea de este depósito es básicamente que tengamos una capacidad limitada para tener referéndums que están siendo potencialmente terminados activamente, potencialmente siendo decididos. Por lo tanto, este depósito adicional también es para evitar que ciertas estructuras de datos reciban spam. Lo segundo que debemos hacer es permitir que finalice el periodo previo. Los votantes reunidos, los poseedores de tokens, los que deciden, los votantes, deben obtener algún grado, dependiendo de la pista, algún grado de notificación de que esto está sucediendo.
Y por último, la pista tiene capacidad. La capacidad es básicamente el número máximo de referendos que pueden ocurrir al mismo tiempo para esa pista. Las pistas son completamente independientes. Algunas pistas tendrán una capacidad muy alta. La pista Tipper, por ejemplo, puede gastar 10 Do de la tesorería. Podemos tener miles de estas propuestas y realmente no importaría si algún porcentaje pasara, porque alguien no se dio cuenta y simplemente pasó. Realmente no importa. Importa si es una propuesta de actualización, importa si es nivel root. En ese punto realmente debemos asegurarnos de que todas y cada una esté bien considerada para que tengamos una capacidad baja. Una vez que estemos decidiendo, una vez cumplidas estas tres cosas, lo siguiente que puede pasar es lo que se llama confirmar. Esto es básicamente un mecanismo de seguridad. Si un referéndum que es malo llega al punto de ser aprobado por cualquier razón, tal vez todos estaban de vacaciones, tal vez todos estaban ocupados escuchando una charla de alguien y aparece un tipo y organiza un referéndum dudoso, nadie se da cuenta, ellos mismos lo votan y ahora se va a aprobar, no, no, no. Entonces pasamos a esta nueva etapa de confirmación. Esto nos permite rechazar un referéndum antes de que realmente se lleve a cabo, antes de que finalice el proceso. Por lo tanto, una vez que se aprueba, tiene que seguir aprobándose por un periodo de tiempo. Llamamos a este periodo de tiempo el periodo de confirmación. Algunas pistas tienen largos periodos de confirmación, algunas tienen periodos de confirmación mucho más cortos. Si se trata de la pista root, como es la pista de referéndum todopoderosa, el periodo de confirmación es de 2 días. Una vez que comienza a aprobarse un referéndum, tiene que seguir aprobándose durante 2 días. Y si por alguna razón deja de aprobarse, por ejemplo, si hay un grupo de personas que votan no o algunas personas cambian de opinión, entonces volverá y tendrá que volver a aprobarse y ser confirmado por 2 días completos nuevamente. Los referéndums controvertidos probablemente entrarán en este estado de confirmación y luego saldrán de nuevo. Probablemente pasen por un ciclo a medida que la gente vote a favor y luego entre más gente y baje y tal vez entre más gente y vote a favor y así sucesivamente. A medida que se discute, se moverá dentro y fuera de esto. ¿Se aprueba o no se aprueba? Pero tiene que estar aprobándose por el periodo de confirmación completo antes de que finalicemos el referéndum. Entonces, ¿qué entendemos por aprobar? Bueno, hay 2 elementos que medimos. Mientras un referéndum está en curso, medimos continuamente estos 2 elementos. Uno de ellos es el apoyo. El apoyo es un poco como la participación. En realidad es una mejor versión de la participación. El problema de medir la participación, es decir, la cantidad de personas que votan, como una proporción de la cantidad total de votos que podrían emitirse, es que si votas en contra, si no quieres que se apruebe algo, tienes que decidir si votar. Si votas no, estás aumentando la participación. Es como si estuvieras haciendo que el referéndum sea más legítimo. Y si ya hay mucha gente que quiere que se apruebe, lo estás empujando para que se apruebe al votar no. Y eso es realmente problemático. Entonces, para determinar el apoyo, no contamos los votos en contra, no contamos los votos negativos, solo contamos los votos positivos, y este es el número de votos positivos como proporción del número total de votos posibles. Se mide ignorando la convicción porque queremos medir la legitimidad, queremos medir cuántos votos se están haciendo. Lo segundo que medimos es la aprobación. La aprobación es el número total de votos positivos como proporción del número total de votos emitidos. Y esto es después de la convicción. Esto es después de que puedas aumentar tus votos bloqueando en cualquier red, Polkadot, Kusama, la que sea. Y contamos la convicción para asegurarnos de que estamos midiendo el sentimiento general de los individuos, de los votantes, con los intereses a largo plazo de la red. Lo estamos ponderando hacia el interés a largo plazo.
Ahora, lo interesante es que los umbrales que requerimos para que un referéndum vaya aprobándose van cambiando con el tiempo. Al principio, los umbrales son altos. Al final, los umbrales son lo más bajo posible sin comprometer nuestros límites democráticos. ¿Por qué? Muy simple. Nos permite ser muy ágiles en nuestro proceso de referéndum. Esencialmente, nos permite decir, si una propuesta no es polémica y está muy bien apoyada, todos en la red piensan que es brillante, entonces deberíamos permitir que se apruebe antes que una propuesta que es controvertida y donde tal vez haya mucha participación, pero no haya aprobación, o tal vez haya mucha aprobación, pero no mucha gente votó. En estos casos, queremos dar más tiempo para permitir que la red forme una opinión más considerada. Pero si la opinión es muy clara, el sentimiento en toda la red es muy claro, nos permite finalizar la votación y comenzar el proceso de promulgación mucho más rápido. Y por lo tanto proceder a un ritmo más rápido en términos de cambios en la red. Aquí hay una curva de ejemplo para el soporte. El apoyo, si lo recordáis, es el número de votos de aprobación o votantes prácticamente como proporción del total, del número máximo de votos o votantes. Y la curva que podríamos esperar ver en esto es algo que comience con el 50%. Lo del 50% podríais decir, oh, espera un minuto, ¿por qué no comienza en el 100%? Esto se hizo inicialmente, hasta que el científico jefe de la Web3 Foundation señaló que si también tenemos la curva de aprobación y comienza en el 100%, entonces efectivamente esto significa que tenemos el 100% de los votos. Las matemáticas funcionan. Sentíos libres de preguntarme offline al respecto. Entonces comenzamos con un 50% de los votos elegibles que deben emitirse a favor al comienzo de la votación. Tenemos un límite estricto de 28 días. Después de 28 días, caemos a nuestro nivel más bajo. Así que empezamos al 50% y tal vez bajemos al 10%. Estos son parámetros. Diferentes pistas pueden tener diferentes curvas. Algunas de ellas van a caer muy rápido, algunas de ellas se mantendrán altas durante mucho tiempo. Un ejemplo de curva de aprobación comenzaría en 100, lo que básicamente significa que todos los que votan deben estar a favor. Muy difícil, es muy difícil cumplir con eso. Pero con el tiempo se reduce hasta que finalmente terminamos con un 50% o un poco más, epsilon, por encima del 50%. Y en ese punto básicamente lo que estamos diciendo es, debe haber una mayoría a favor. Pero si es solo por la más pequeña mayoría, la red tardará 28 días en aceptarlo. Se necesitan 28 días para que aparezcan más votos negativos e intentan empujarlo por debajo de ese nivel, porque queremos estar seguros. Entonces, como dije, si pasan 28 días y pasan sin que se apruebe la propuesta, entonces se rechaza automáticamente por defecto. Después de 28 días se rechaza. Fin. La única forma en que se aprobará o aceptará es si pasa este periodo de confirmación en algún momento dentro de los 28 días. Y esas son las dos formas en que puede terminar. Básicamente, termina antes de tiempo con la aprobación o dura los 28 días completos y falla. Si se aprueba y está programada para su ejecución, hay un periodo entre que se aprueba y se ejecuta. A esto lo llamamos el periodo de promulgación. Este es un concepto de la versión 1 de gobernanza. Ya está en su lugar. Cada pista tiene un periodo mínimo. No hay un máximo. Si quieres proponer algo que sucederá dentro de 10 años, sí, puedes. Pero hay un periodo mínimo. No se puede proponer algo antes de ese plazo de promulgación. Medida de seguridad.
¿Qué pasa con las intervenciones? ¿Qué pasa si algo se aprueba y de repente te das cuenta de que es malo antes de que se promulgue? Tal vez alguien descubra un error en una actualización de código. Interventions are sort of interesting. The realization is that although people may act in the best interest of the network, sometimes not all Las intervenciones son interesantes. La cuestión es que aunque las personas pueden actuar en el mejor interés de la red, a veces no toda la información está disponible. Y en última instancia, la gente puede estar como si hubiera un tiempo de coordinación. Suponed que falta medio día para que se apruebe una propuesta y finalice el periodo de confirmación, y se descubre un error. Bueno, todos los que votaron a favor votarían en contra si tuvieran tiempo suficiente, pero puede que no haya tiempo suficiente. Así que, ¿qué hacemos? which is basically a special origin. Bueno, permitimos la posibilidad de intervención, que es básicamente un origen especial. El origen de cancelación de la propuesta o posiblemente retraso de la propuesta, que es uno que puede activarse mucho antes que la mayoría de los otros orígenes. Los periodos de tiempo son mucho más bajos, y lo que hace es cancelar o posponer otro referéndum. Either cancels or postpones another referendum. Entonces esto permite que la red regrese y se corrija a sí misma de manera segura. Safely. What else have we got? ¿Qué más tenemos en Gobernanza 2? Agile. Delegación ágil. All right, so you're familiar with delegation. Muy bien, si estáis familiarizados con la delegación, esto, lo que traemos en Gobernanza 2, yo estoy muy contento con esta función. Es una característica que creo que todas las democracias deberían tener. But I guess Pero supongo que somos uno de los primeros, si no los primeros en implementarla. essentially we're familiar with Esencialmente estamos familiarizados con el concepto de delegación. Puedes elegir a alguien y básicamente darle tu poder de voto porque crees que sus intereses están alineados con los tuyos, o que su historial de votación es algo con lo que estás de acuerdo. Tienes alguna expectativa de que ellos te representen es bueno para ti. unfortunately Desafortunadamente, diferentes personas votan por diferentes cosas de diferentes maneras. a proposal against Para una propuesta en torno a una cosa en una democracia, you may agree with, puedes estar de acuerdo con el político X, right? But for a different subject, pero por un tema diferente sobre el que tal vez necesitéis votar, es posible que no estés de acuerdo con ellos en absoluto. De hecho, puedes estar de acuerdo con el político Y. give my voting Me gustaría darle mi poder de voto a este partido en temas ambientales, pero a este partido en temas de derechos civiles. but there is no way of doing that in traditional Pero no hay forma de hacerlo en los sistemas de votación tradicionales. Ni siquiera hay forma de hacerlo en sistemas de delegaciones más ágiles y de estilo de democracia líquida. but now there is. Pero ahora está en Polkadot y en cualquier cosa que use Gobernanza 2. For different origins, Para diferentes orígenes puedes tener un delegado diferente. so you can delegate Por tanto, puedes delegar en una persona u organización o cualquier votante para tips. for tipping. You can delegate to another one for Puedes delegar en otro para actualizaciones de red. you can delegate to another one for Puedes delegar en otro para intentos de rescate controvertidos. Puedes delegar en otro para gastos del tesoro. Puedes delegar a otro para la implementación de parachains de bien común. all of the different Todos los diferentes orígenes, que hay alrededor de, no sé, 12, aunque esto es infinitamente extensible, puedes delegar cada uno en otra persona. Ahora puedes decir, bueno, realmente no me importa, delego en una sola persona. Bien, eso también es fácil. but if you want to delegate to two, you want to delegate to, some Pero si quieres delegar a dos, quieres delegar a tu embajador local para tips, si quieres delegar a Parity Technologies para actualizaciones de red, puedes hacerlo. some things that we're going to bring in. Algunas cosas que vamos a incorporar no estarán en Gobernanza 2 inicialmente, estarán en una actualización posterior, son delegación pasiva. And there's Y hay otra cosa que está relacionada con eso. this is essentially where you as a token holder don't have to send a transaction Esto es esencialmente donde tú, como poseedor de tokens, no tienes que enviar una transacción para delegar tu poder de voto a otra persona. Puedes hacerlo gratis. De hecho, tu billetera puede hacerlo por ti sin que tú tomes demasiada acción. too much. Quiero decir, si es una billetera responsable, en realidad verificará contigo en qué deseas delegar. Espero que todas las billeteras del ecosistema hagan eso. But yeah, this is a way of saying I'm okay with this account. Pero sí, esto es una forma de decir, estoy de acuerdo con que esta cuenta use el poder de voto de mi cuenta. Y puedes hacerlo sin pagar ninguna tarifa de transacción. En realidad es como una llamada collect. Collect call. They pay the transaction fees if
Ellos pagan las tarifas de transacción si pueden tomarse la molestia de tomar tu poder de voto delegado. Además, existe dejar de delegar de forma gratuita. Lo que esto significa es que las billeteras, cuando incorporan estas funciones, pueden tener una interfaz de muy baja fricción que no requeriría que el usuario gaste fondos. Ocurriría potencialmente en segundo plano, lo que permitiría que las billeteras básicamente digan: oye, ¿con quién de estos individuos o entidades del ecosistema, organizaciones o lo que sea, te gustaría alinearte para votar en la red? El usuario no tendría que preocuparse por los costos de delegación, no tendría que preocuparse por los costos de dejar de delegar. De hecho, la billetera podría realizar todas las transacciones subyacentes como parte del backend. No tendría que haber ninguna alteración en la experiencia general del usuario. Tal vez también lo hagamos. Quiero decir, hay ideas sobre ello. No es algo sobre lo que me haya formado una opinión, pero tal vez también introduciríamos incentivos para la participación en la gobernanza. Es un tema delicado, hay argumentos por ambos lados. Bueno, la gobernanza en casos normales es un asunto bastante relajado. Pasan varios días, echas un vistazo, parece genial, votas a favor, votas en contra, lo que sea. ¿Qué sucede en una emergencia? Ha habido una o dos emergencias en el pasado con la red de Kusama. ¿Qué sucede cuando el tiempo corre y necesitas aprobar algo rápido? La solución general es, bueno, si queremos acelerar las cosas, tenemos que hacerlo más seguro de otras maneras. Entonces tenemos que asegurarnos de que el origen sea de bajo impacto, para que la propuesta sea segura en ese sentido. O también nos gustaría saber qué es urgente. ¿Cómo podemos estar seguros de que esa propuesta es segura? Bueno, como digo, origen de bajo impacto. Pero a veces, para arreglar algo en una emergencia, realmente necesitas poder hacer cualquier cosa. Necesitas hacer una actualización de código, necesitas cambiar algo, no sé, jugar con algunas partes en el estado. ¿Cómo nos aseguramos de que una propuesta sea segura y urgente? Lo obvio es que oraclizamos la información. Conseguimos algunos expertos o lo que sea para decirle a la red: esto es seguro, está bien, puedes ejecutar en una pista diferente, en una pista más rápida. Muy bien, oraclizar información experta. Fácil. 1, 2, 3. Tres cosas que tenemos que hacer. Primero, hacer un seguimiento del nivel de experiencia de todos. En segundo lugar, permitir que todos registren su opinión. Tercero, agregarlo todo. La 2 y la 3, súper fáciles, ¿verdad? Las blockchains son realmente buenas en eso. La 1 es menos fácil. Mucho menos fácil, bastante difícil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Introducimos otro cuerpo y tratamos de resolver esto o tratamos de aportar alguna solución teóricamente sólida. El nombre de este organismo es Polkadot Fellowship. No voy a dar una gran charla sobre eso ahora, se merece su propia charla. Tendrá su propia charla tal vez en las próximas semanas. Pero en pocas palabras es un organismo de membresía en cadena para reconocer el nivel de experiencia y compensar a todas las personas que tienen un conocimiento experto de Polkadot y actúan de acuerdo con su interés y filosofía. Por lo tanto, es una organización clasificada, no del todo diferente a... Ya sabéis, si practicáis artes marciales, las organizaciones de artes marciales, las buenas, de todos modos, tienden a tener una estructura clara a medida que llegáis a la cima, cierto plan de estudios y requisitos similares tanto en términos de vuestro comportamiento como en términos de vuestro nivel de experiencia en el arte. Se basa en cierto sentido en eso.
Revisión por pares para la mayoría de los niveles, pero a medida que llegas a la cima y tu influencia aumenta, se convierte en un referéndum general para evitar básicamente la posibilidad de que esto se convierta en una camarilla. Hay un proceso mínimo, una barrera financiera mínima para entrar, por lo que básicamente cualquiera puede registrarse como candidato. Hay requisitos abiertos y claros en cada rango para el nivel de experiencia de lo que se debe haber logrado. Puede manejar una enorme cantidad de miembros técnicamente. En realidad nuestro objetivo es obtener tal vez decenas de miles. Es demasiado ambicioso para el próximo año o dos, pero desde luego cientos. Y espero que con el tiempo podamos hacer que sean miles. Internamente es bastante genial. La paleta, para aquellos de vosotros que estáis familiarizados con Substrate y escribís código en él, la lógica que implementa todas estas cosas del referéndum, todas estas cosas de gobernanza 2, como las pistas y la delegación y el multirole y el origin, todo esto funciona no solo con la votación por convicción para las personas que tienen tokens como votantes, sino también para esto, para el fellowship. Entonces, en realidad hay dos instancias diferentes de referéndum. Uno de ellos es para los poseedores de tokens, el otro es para los miembros del fellowship. Y la idea es que solo haya un fellowship. Cubre el protocolo Polkadot. Kusama también usa el protocolo Polkadot. Entonces Kusama se conectará y el fellowship actuará como fellowship para ambas redes. Ahora, el fellowship es indefenso. Quiero enfatizar esto. El fellowship no es un organismo que pueda hacer nada directamente con el protocolo Polkadot, con cualquiera de los protocolos, con cualquiera de las redes. No tiene poder alguno para cambiar el protocolo. Lo único que puede hacer es declarar que cree que una propuesta en particular es segura y urgente. Es un oráculo, nada más. Entonces la coloca en una lista blanca. La lista blanca es... En realidad hay una paleta llamada paleta de lista blanca, y tiene esta lista blanca dentro. Ahora hay un origen de gobierno especial llamado Whitelisted Root. Tiene su propia pista. Su pista es más ágil que la pista root. La pista root es muy poco ágil porque es muy peligrosa. La pista Whitelisted Root es un poco menos peligrosa. Porque, aunque los elementos de Whitelisted Root se pueden ejecutar en última instancia con privilegios de nivel root, tienen que estar incluidos en la lista blanca, y el hecho de que tengan que estar incluidos en la lista blanca hace que sea inherentemente un poco menos peligroso. Y por lo tanto nos permite tener una pista parametrizada menos conservadora sobre la que discurren los referéndums. Si una propuesta por alguna razón se ejecuta con Whitelisted Root y sin embargo no está en la lista blanca, no hace nada, simplemente se evapora. Entonces hay algunos otros cambios que esto trae consigo. Si no hay consejo, como que la tesorería no funciona, porque eran los miembros del consejo los que antes decidían el gasto de la tesorería. El mecanismo de tips realmente no funciona, porque eran los miembros del consejo los que determinaban las propinas. Bueno, ahora los gastos del tesoro y los tips funcionan de la misma manera. Simplemente se gasta dinero de la tesorería, y para los dos hacemos lo que hacemos para todo lo demás, que es lanzar un referéndum. Pero lo bueno es que los referéndums ahora son tan ágiles que en realidad pueden funcionar rápido. El cronograma para la implementación, o al menos la propuesta de implementación de la gobernanza 2, es inminente. La pull request está ahí. De hecho, está desde hace algún tiempo. Creo que la auditoría está a punto de comenzar, pero no vamos a profundizar demasiado en eso en Kusama, por supuesto, porque es la red experimental temprana no probada.
Y sí, una vez fusionado, habrá una propuesta de actualización de runtime en nuestra red canaria. Búscala pronto. Para la implementación inicial no eliminaremos la gobernanza 1. De hecho, coexistirán en paralelo. Y una vez que estemos satisfechos de que la gobernanza 2 esté funcionando correctamente y tengamos un poco más de confianza, lanzaremos un referéndum sobre la gobernanza 2 para eliminar la gobernanza 1. Eso es todo por ahora. Espero que hayáis disfrutado de la charla. Gracias.